A través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar a nuestra hermana Isabela Orellana, con su programa Cuéntame tu historia. Creyente, qué alegría poder compartir en este miércoles santo, en este nuestro programa Cuéntame tu historia. Ya vamos en nuestro segundo episodio y me siento muy feliz por esta oportunidad. Y hoy, queridos hermanos, centraremos este programa. Vamos a continuar con el testimonio porque yo siento que el testimonio edifica, el testimonio nos acompaña y nos hace crecer en la fe. Pero quisiera centrar este programa en un personaje muy especial y que para mí ha sido un pilar fundamental, y es la figura de María Magdalena. Una figura tal vez muy emblemática, pero que nos deja unas huellas muy importantes y que también nos enseña sobre ese vínculo que Jesús va gestando con nosotros y que lo hace hoy de manera muy especial. Pero antes yo quisiera que por favor nos coloquemos en la presencia de Dios. Vamos a orar juntos y les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros en vivo pueden hacerlo a través de nuestra mensajería WhatsApp +1 646 535 2118. Eso si están fuera del área de los Estados Unidos de Nueva York. +1 646 535 2118 y gustosamente atenderemos su llamada y todas sus inquietudes. Vamos a contar nuestras historias. En los programas siguientes estaremos compartiendo con ustedes testimonios muy inspiradores de hombres y mujeres que han vivido verdaderos encuentros con Jesús sacramentado desde el ejercicio de su profesión, desde lo que están llamados a hacer. Y bueno, los invito a ustedes también a contar su historia. Hoy vamos a continuar con esta presentación y yo quisiera, antes de entrar a tema, como les dije, nos coloquemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, mora en mí, y que tu voz sea mi voz. No sea que yo me equivoque y quiera imponer mi razón. Ven, Espíritu Santo, mora en mí, inflama los corazones llenos de odio y rencor. Ven, Espíritu Santo, mora en mí, entra en los oídos sordos, aumenta la fe y el fervor. Vamos a pedir, queridos hermanos, al Espíritu Santo que durante estos días en los que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que seamos renovados en Él, que el Espíritu Santo sea siempre esa fuerza transformadora que nos inspire sobre lo que debemos decir, sobre lo que debemos callar, sobre cómo debemos obrar y sobre todo pidamos de manera especial por el don del perdón, que podamos ser capaces de perdonar y de amar como lo hizo Jesús. Pidamos a nuestra Madre en el cielo, María Santísima, que nos cubra con su manto, que nos llene de su amor, que nos llene de su paz y que nos lleve siempre a ese encuentro con Jesús vivo y presente en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a conversar un poquito antes de hablar sobre ese personaje tan inspirador que es la figura de María Magdalena, la primera testigo de la resurrección de nuestro Señor. Y me viene a la mente también tantas mujeres que hoy en día dan ese ejemplo con lucha, con trabajo, con fe y que día a día muestran esa presencia de Jesús en medio del mundo. Vamos a animarnos entonces a vivir esa Semana Santa y acompañar a Jesús en su pasión. Vamos a vivir estos días también de gloria con mucha esperanza en la santidad, con mucha esperanza en esa alegría que Dios nos promete. Ya estamos próximos a celebrar el Tríduo Pascual y es un tiempo pues de gloria, de cruz. La cruz y la gloria se abrazan y nos dan una nueva vida. Y Jesús nos revela que Él sufrió por nosotros, Él sufrió por los hombres. Y la pasión de su cuerpo
duró esas 3 horas en la cruz y Él sigue sufriendo. Mientras haya pecado en la actitud del hombre, Jesús va a seguir sufriendo por nosotros. Pero en la cruz de Jesús se ve también ese dolor, pero en la hostia vemos la gloria. Y por eso les decía que es un momento pues cumbre en la vida de nuestra fe, en donde de verdad vamos sintiendo ese gozo. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de contemplación. Donde quiera que nos encontremos, vamos a acompañar a Jesús en esa pasión y vamos a vivir esa resurrección. Y entonces, bueno, ya nos llegan estos días santos y pensemos lo que vivimos en el Domingo de Ramos, porque allí se nos da esa antesala de todo lo que nosotros vamos a vivir durante estos días. En Venezuela hay una gran devoción al Nazareno, y es justamente los días miércoles, un día como hoy, pues salen y esas calles están repletas de gente cargando a Jesús Nazareno, acompañando a Jesús en la cruz. Y bueno, hay muchos testimonios de conversión, sobre todo de sanación interior, de familias que se unen en esa peregrinación junto a Jesús. Y cuando vivamos el Triduo Pascual, pues que se celebra el jueves, viernes y sábado santo en la noche, pues también los invito a hacerlo con verdadero sentido, con verdadero gozo y con confianza. Jesús en su inmensa misericordia nos pide siempre que confiemos en Él, a tiempo y a destiempo. Y el jueves, mañana, vamos a recordar pues la Cena del Señor, un momento muy importante porque Él allí nos promete que se queda con nosotros. Y allí pues instituye la figura del sacerdote como presencia viva de Él. Ya después les compartiré unas historias muy lindas en relación a esa presencia viva de Jesús en el sacerdote. Y luego el viernes vamos a vivir pues la pasión, y el sábado santo en la noche comenzamos a celebrar la resurrección. Pues yo los invito a meditar y a reflexionar en torno a cómo debemos vivir estos días, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos, pues invitar, animar a las personas con testimonio, con sonrisas, con abrazos, a llevar ese amor de Cristo a todas aquellas personas que no lo conocen. Y en primer lugar, yo siento que lo más importante y lo que tenemos que avivar en nuestros corazones es pedir la gracia de poder contemplar ese gran misterio de nuestra salvación. El misterio de nuestra salvación en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos invitados a esa última cena, que es la última y que sea la primera, y que constantemente se renueve en nuestras vidas, en nuestros hogares. Vamos a animarnos también a leer los textos del Evangelio y que podamos vivir realmente estos próximos días el servicio, ese lavatorio de los pies, en donde nosotros nos animamos a servir a los demás. Sirviendo ganamos de verdad muchísimo, sirviendo de corazón, sirviendo, acercando las almas a Dios. Y en este momento en el que hay países en guerra, hay familias en guerra, hay matrimonios divididos, pues vamos también a encomendar a todas esas personas que conocemos y que están pasando por muchas dificultades, las unimos a las nuestras y vamos a pedirle a Dios que se revele en ese momento de su resurrección. Sintamos que Jesús nos va a lavar también los pies, sintamos que Jesús va a estar ahí con nosotros, cuidándonos, animándonos, acompañándonos como buen Padre. Hay que dejarse servir por ese Señor que está vivo, hay que dejarse servir por nuestro Padre y nosotros también en reciprocidad animarnos a servir a nuestros hermanos. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, dejarnos perdonar, dejarnos amar, dejarnos sanar, para nosotros también ir a ese encuentro y hacer lo mismo. Meditemos esa escena de la última cena en donde Jesús toma el pan y dice, este es mi cuerpo. Ese momento en el que Jesús toma el cáliz y dice, beban todos de él, porque esta es señal de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Vamos a quedarnos con Jesús, vamos a escuchar su voz y vamos a vivir esta pasión y esta Semana Santa pues con la misma fe,
con la misma esperanza y con el mismo sentido apostólico que es tan necesario en este momento. Vamos a pensar también hoy en la figura de Judas. A mí me impresiona mucho, les comento que ese personaje en la Sagrada Escritura, bueno, hay momentos en los que les cuento esta historia, hay momentos en los que hasta rabia le ha agarrado. Cuando uno no está maduro en la fe, no es que esté muy madura todavía, no, uno siempre está aprendiendo, hasta el cielo no paramos, ¿no? Pero hay momentos en los que yo decía, wow, que cuánta maldad, pero esa maldad existe, esa maldad puede también anidarse en nuestros corazones cada vez que desconfiamos del Señor, cada vez que nos mentimos a nosotros mismos, cada vez que no vivimos la fe como debemos vivirla. Y yo creo que Dios nos quiere alegres, Dios nos llena de vida nueva y Dios nos renueva en esa esperanza y nos renueva cada vez que vivimos ese gozo de la conversión, cuando una persona se acerca, cuando dos personas se encuentran. Así que bueno, yo creo que en esa figura de Judas que nos revela el evangelista San Mateo, capítulo 26, versículo del 14 al 25, eso sucedió un día como hoy, pues Jesús anticipó que iba a vivir esa traición y Jesús simplemente pues confió en la voluntad del Padre, pues así lo dispuso nuestro Señor. Y yo siento que en estos días santos vemos cómo Jesús sufre también con nosotros todas esas penas de todo tipo que vive la humanidad. Y Él sabe bien que es necesario pasar por muchas cosas para salvarnos, así como Él lo hizo. Hay un episodio que a mí me gusta mucho, que está reseñado en el libro de Génesis 37. Recordemos que el Antiguo Testamento alimenta el Nuevo Testamento y es como una historia que no tiene principio y que no tiene fin. Dios Trino es uno solo, es el mismo ayer, hoy y siempre, y el culmin, el momento cumbre de esa revelación pues está en la figura de Jesús, y eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Pero en el libro de Génesis se nos habla de un personaje muy importante, José. Recordemos qué pasó con ese personaje. Hubo allí muchas cosas. Él era pues una persona muy querida. No soy muy experta en Sagradas Escrituras, recién me estoy formando y quisiera también con ustedes seguir adelante, pero me anima a vivir mejor, me anima a vivir la fe con entusiasmo. Y ese personaje en la vida del Antiguo Testamento nos sigue hablándolo hoy. Un hombre que verdaderamente estaba ligado con el amor de Dios, un hombre pues que era hasta querido por todos, querido por sus familiares, hasta que de pronto empezó a suscitarse cierta envidia entre sus hermanos, porque él empezó a vivir esas revelaciones que Dios le hablaba en sueños, Dios le decía lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. Y entonces eso generó cierta suspicacia, incluso hasta en su propio padre, en sus hermanos llegaron a aborrecerlo. Y esas cosas, cuando nosotros las leemos, cuando nosotros las meditamos, pues tenemos que hacerlas muy nuestras, porque los personajes sagrados que están en la Sagrada Escritura fueron hombres de carne y hueso, así como los mismos santos, ¿no? Como ustedes y como yo, que encarnaron muchas cosas, y bueno, Jesús vino también a encarnarse en nosotros, y cuando le damos el sí, pues comenzamos a sufrir un poquito de esas desavenencias, de esas incomprensiones, porque el mundo no nos va a comprender. Definitivamente el mundo va a vernos de otra manera, inclusive el mundo nos va a ver como que estamos desfasados, pero yo los invito a seguir acompañándonos y a seguir adelante. ¿Qué pasó con la figura de José? Bueno, a la final él triunfó, pero es el triunfo de Jesús, es el triunfo que no es el triunfo del mundo, ¿no? Y hay que seguir adelante. A veces nos sentimos agobiados, a veces nos sentimos que no nos comprenden, a veces pasan cosas a nuestro alrededor, en medio de nuestras familias, pues, y nosotros, pues, a veces decimos, Dios mío, ¿dónde estás? Vamos a animarnos hoy a decirle al Señor, Dios, ¿dónde estás? Y estoy segura de que Él va a responder. Y mañana, continuando entonces con estos días tan bellos de la Semana Santa, en la última cena recordamos esa presencia de Jesús, esa sublimidad de Jesús en la vida del sacerdote. Y es muy importante que nosotros recordemos esto. Yo puedo compartir, y después les voy a contar sobre María Magdalena, que quiero que sea el tema central, pero quería hacerle una antesala a la Semana Santa porque hoy no puedo dejar pasar por alto este momento tan importante. Y vivir estos días y entender que está en la figura del sacerdote
está esa sublimidad que Jesús nos deja, y Él mismo lo dijo, Él mismo nos dijo que Él se iba a quedar presente en ese pan y en ese vino, y el sacerdote es el encargado de administrar pues esos sacramentos, pero además el sacerdote es la presencia viva de Cristo en la tierra. Y yo les animo a confiar también, a confiar en la gente, a confiar en nuestros sacerdotes y a orar mucho por los sacerdotes durante estos días y siempre. Es el mejor amigo que una familia pueda tener. Y por eso es que voy a entrar después a tema con la figura de la mujer, en especial la figura de María Magdalena, porque fue la primera testigo de la resurrección del Señor. ¿Cómo era Jesús con las mujeres? ¿Cómo se relacionaba Jesús con las mujeres? ¿Qué veía Él en esa figura humana de la mujer? Y yo creo que eso nos lleva a meditar muchas cosas, a afianzar nuestra confianza en Él. Yo les cuento que yo he vivido unas experiencias increíbles junto a unos grandes amigos sacerdotes que me han acompañado tanto en momentos de alegría como en momentos de mucha tristeza y de mucha tribulación. Yo creo que aquí nos vamos animando a compartir estas historias, si bien es cierto son historias personales, pero yo creo que vale la pena contar esas historias, porque todas esas historias nos edifican, y sobre esto se va a basar este programa, ¿no? Junto a ustedes. Y yo recuerdo en un momento de mucha tribulación en mi vida, en el que estaba pasando por unas situaciones familiares, por enfermedades de mi papá, y acudí con mucha fe a buscar a un sacerdote que me acompañara, que me dirigiera en aquel momento, y yo sentí muchas veces la presencia de Jesús vivo bajo el sacerdote, sin caer en ese clericalismo. Simplemente es algo que traspasa, es algo que se vive y que me animo a compartirlo con ustedes, y por eso me da tanto dolor cuando personas de todas las razas, incluso cercanos, queridos nuestros, se refieren a la figura del sacerdote con tanto despotismo, con tanta ignorancia. Yo creo que esas cosas no las podemos pasar por alto. Tenemos que enseñar a nuestros cercanos a que en el sacerdote, en la figura del sacerdote, en la institución del sacerdocio, hay algo santo, hay algo sagrado, y que tenemos que cubrirlos con el velo de la caridad cuando haya algo que no nos guste, cuando haya algo que nos desagrade, porque son seres humanos también y necesitan de nuestra oración. Y yo recuerdo que en esos momentos de mi vida en donde he acudido a la figura sacerdotal, pues he sentido una gran alegría, he sentido una gran compañía, he sentido esa presencia de Dios que me ha hablado y no se ha equivocado. Cada vez que he buscado ese acompañamiento sacerdotal, no solamente para el sacramento de la confesión, sino como amistad, como dirección espiritual, he sentido que Dios me habla en diferentes episodios, en episodios en los que no sé qué hacer, no me dice lo que tengo que hacer, simplemente es una palabra que me ilumina sobre el camino que debo seguir, y en esa amistad, en ese vínculo. Recordemos que Jesús vino también aquí a vincular, Jesús vino a vincular con la humanidad y lo sigue haciendo con nosotros. Y entonces, yo creo que ese mismo Jesús, pues que está allí en el sacerdote, pues también ve con mucha benevolencia la figura de la mujer, y es por eso que yo quiero hoy también hablar un poco de María Magdalena, como la llamó el Papa Juan Pablo II, apóstol de los apóstoles. Esto es muy interesante, porque en la figura de la mujer, que en esa maternidad también que está presente en la mujer, pues hay una presencia viva de Dios nuestro Señor. Y la figura de María Magdalena ha sido muy controversial. Hay muchísimas anécdotas y muchísimas historias, teólogos pues, que se encuentran, porque hay una nueva tendencia ahora y que sitúa a la figura de María Magdalena con la misma figura de María de Betania. Eso lo leí pues, de un teólogo alemán que se dedicó a recopilar esa historia de María Magdalena. Se tenía la falsa concepción de que era una prostituta. Se había dicho también que Jesús había arrojado 7 demonios de María Magdalena, y tantas cosas falsas que no voy a mencionar acá, ¿no? Pero resulta que la figura de María Magdalena es muy emblemática. Siendo María de Betania, que se arrodilla y perfuma los pies de Jesús, o siendo la misma María Magdalena, quien fue la primera discípula de Jesús, testigo presencial de su muerte en su cruz y la primera testigo de su resurrección, pues tenemos que reflexionar en relación a nuestra posición como mujeres, las mujeres que me escuchan, en relación a ese vínculo con Jesús. Creo que Él
lo dejó muy claro. Jesús fue muy misericordioso, y cada vez que yo medito y medito, lo vuelvo a leer y vuelvo a leer esos pasajes del Evangelio, la mujer samaritana, cuando vuelvo a leer, bueno, la figura central que es María Magdalena, bueno, me lleno de mucho gozo, y hasta le pido su intercesión porque lo vivo a flor de piel, y pienso en tantas mujeres del siglo XXI que nos acompañan y que hoy, pues, con tanto esmero y con tanto amor, levantan a su familia, se preparan, siguen adelante y dan testimonio de ese vínculo con Jesús sacramentado. Les decía que Juan Pablo II se refirió a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles, y es un título que ya usaban los padres de la iglesia en los primeros siglos, y además la describió como una de esas mujeres que mostró ser más fuerte que los apóstoles. En el momento de la crucifixión ella permaneció allí sentadita contemplando a Jesús, no se apartó ni un solo momento de su lado. Y a eso, pues, nos invita Dios en este momento, a no apartarnos de Jesús. Yo estoy segura de que esta Semana Santa vivida con fe va a ser un tiempo de gracia, va a ser un tiempo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Yo siento además que la figura, como les decía, de la mujer en el Evangelio, pues tiene un rol muy importante. Nosotros, como, bueno, las mujeres, tenemos que animar también a esa fe viva, a ese vínculo con nuestro Señor Jesucristo, a confiar en Él, a confiar que Él va a hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Y el 10 de junio del 2016, la Santa Sede elevó por decreto la memoria de Santa María Magdalena a grado de fiesta en el calendario romano general. Así que yo creo que también nos podemos animar a pedir la intercesión de María Magdalena para que nos enseñe a amar a Jesús con la misma fuerza y con la misma confianza con la que ella lo hizo. Recopilando, y luego de leer ese libro que me regaló un sacerdote en el que se sitúa la figura de María Magdalena, la sitúan como la misma María de Betania. Se cree que María Magdalena, pues, fue también la hermana de Lázaro y de Marta. Yo creo que esto, pues, nos da ciertas luces en relación a lo que significa la figura de la mujer, pues, en el Evangelio y para Dios, ¿no? Yo creo que María, me atrevería a decir que María amó mucho porque también se le había perdonado mucho. Y por eso fue elegida para anunciar a los apóstoles la resurrección del Señor y llevarles ese mensaje suyo. ¿Y cuál es ese mensaje? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cuál es ese mensaje que Jesús le da a María Magdalena? Si alguien me escucha, me lo puede compartir por WhatsApp. ¿Qué mensaje? Nosotros, meditando sobre esta figura, podemos decir, ¿qué mensaje nos da Jesús hoy? ¿Cómo nos habla Jesús hoy? En medio de los acontecimientos diarios, en medio de nuestra cotidianidad de vida, en medio de nuestra familia, en medio de lo que estamos llamados a hacer. Si nosotros también vemos a María de Betania y seguimos, pues, esa teoría en donde la sitúan como la misma figura, ella es la hermana de Marta y de Lázaro, y aparece en el episodio de la resurrección de su hermano Lázaro. Eso nos lo narra el evangelista San Juan, y ella derrama perfume sobre el Señor y le seca los pies con sus cabellos y se lleva la mejor parte, se arrodilla allí, y mientras su hermana está trabajando, ajetreada, ella se desubica de todo ese contexto y sale con ese corazón latiendo a ese encuentro con Jesús. ¿Cómo respondió Jesús ante eso? Ella arrodillada, ¿qué le pide? Vamos a contestarnos hoy nosotros. ¿Qué le pedimos hoy a Jesús? ¿Cómo acompañamos con un pedacito de nuestro corazón a Jesús en esa pasión? ¿Qué le podemos ofrecer? Yo les puedo decir que yo he decidido en esta Semana Santa, y se los digo con la mayor humildad, he decidido entregar mi vida entera a Él. He decidido entender, porque eso llevó un proceso, que todo viene de Él, hasta este programa. El hecho de que estemos conectados desde dos puntos distintos del continente y que tengamos esta conexión y que estemos hablando en un momento tan importante como es el Miércoles Santo, y que estemos animando a otras personas o animándonos nosotros a través del testimonio de los demás, es un signo visible de la presencia de Dios. Así que yo
en lugar de pedirle durante esta Semana Santa, porque siempre uno pide y pide y pide, pues yo me dediqué a agradecerle al Señor por su presencia en mi vida y en la vida de las personas con las que me voy encontrando y que me comparten ese testimonio de encuentro, pero además he decidido entregarle mis miserias. Y eso es algo muy importante porque nosotros también podemos ser como ese Judas, que nos traicionamos a nosotros mismos. Jesús nos ama con una misericordia infinita. Jesús no tiene límite. Yo los animo de verdad a vivir esa experiencia con el mayor de los gozos. Él no tiene límite, su amor no se mide. Veamos a esas mujeres del Evangelio, vamos a meditar el Evangelio y cómo se comportó Jesús, cómo derramaba bendiciones a aquellas personas que levantaban esos brazos, aquellas personas que se postraban ante su presencia. Pues hoy también lo podemos hacer. El Evangelio nos sigue hablando, Jesús nos sigue hablando, está vivito y coleando, como decimos aquí en Venezuela. Y yo decidí entonces, como les decía hace un ratito, entregarle mis miserias, entregarle todas esas contradicciones que uno va viviendo, porque yo les digo algo, a veces nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Cuando buscamos una perfección, cuando queremos adecuar nuestra vida a lo que nosotros queremos hacer. Yo no me imaginé nunca que yo iba a estar en María Evangelizadora Radio. Eso fue un regalo de Dios, de verdad, muy grato poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me llegó hasta como un consuelo, porque al hacer uno estas cosas, pues uno también se va animando más y más, y es donde Dios lo lleva a uno. Y vamos encontrando desde todas partes hermanitos en la fe que nos van diciendo, bueno, aquí estoy yo, y aquí estoy yo, y aquí está Jesús también presente, moviéndose. Es Cristo que va pasando en nuestra vida. Y si nosotros nos animamos a entregarles nuestras imperfecciones, nuestras incapacidades, nuestra falta de lealtad también hacia Él, y esa lealtad no se mide por cuánto rezamos, o por cuánto hacemos, o por cuántas misiones hacemos. Pensemos en Santa Teresita de Lisieux. Qué santa tan hermosa. Desde su camita, en aquella pequeñez, ella prometió llenar el mundo de rosas una vez que se fuera al cielo. Y sigue derramando esa rosa, sigue derramando esas bendiciones. Y usted pues puede ser también como esa Santa Teresita de Jesús cuando entrega una rosita a alguien y si no tiene cómo comprarla, pues busca el petalito que está ahí y lo entrega y Dios le va a devolver un ramo entero porque dando recibimos el don. Y entonces a veces creemos que nosotros para servir a Dios tenemos que estar todo el día rezando. Bueno, está bien, esa parte contemplativa está muy bien, pero si nosotros somos madres de familia, padres de familia y tenemos nuestras responsabilidades, pues yo los animo también a vivir esa experiencia de Cristo en nuestra cotidianidad, en nuestros deberes, en las cosas sencillas. Eso es lo que yo decidí hacer estos días, no preocuparme por tantas cosas, darle valor a lo positivo, más peso a lo positivo que a lo negativo. Decidí también abrazar mis imperfecciones, decidí pues confiar más y de esa manera comencé a vivir un encuentro más cercano con Cristo porque de verdad lo sentí muy vivo en medio de esa fragilidad. Nosotros todos tenemos que entender que nosotros estamos llenos de fragilidades humanas y que es Dios quien nos levanta y que es Dios quien nos mueve y que es Dios quien nos llama y que nos hace saltar de alegría y que nos hace hacer estas cosas tan interesantes como estar hablando aquí a través de un computador y llevando pues la palabra de la mejor manera y como lo podamos hacer, sin mirar a los lados. Y esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si vamos a mirar a los lados, que sea para abrazar, pero no para criticar, no para traicionar o no para mirarnos en el espejo del otro. Yo creo que Dios nos quiere siempre auténticos, somos figuras únicas e irrepetibles, creadas exclusivamente a su imagen y semejanza, y para cada uno de nosotros hay una misión muy especial. Para cada uno de nosotros hay una labor que cumplir. Y eso tenemos que tenerlo siempre, siempre en cuenta. Y cuando nosotros comenzamos a vivir esa fe viva y comenzamos a sentir a ese Padre misericordioso que nos llama y que nos sostiene en todos los acontecimientos de nuestra vida comienzan a cambiar, nuestra vida comienza a florecer y comienza a florecer también todas las personas que nos rodean. Así que las mujeres que nos escuchan, a veces nosotros, las madres, nos angustiamos un poquito y queremos como que nuestros hijos se encarrilen en la fe de un día para otro. Eso es un proceso que lleva su tiempo, eso es un proceso santo que se da
con el ejemplo, con el amor conyugal entre los esposos. Ese es un ejemplo que se da paulatinamente y que se gesta en la familia. Y bueno, hay que animarse a seguir adelante. Yo estoy esperando en este momento a mi esposo. Estamos ahora fuera de Caracas. Nos fuimos a un lugar de retiro y bueno, estoy esperando que él venga a ver si en un chancecito él nos comparte ese testimonio de encuentro, y si no, será para la próxima oportunidad, porque hemos estado un poquito ajetreados estos días, pero bueno, aquí seguimos con ustedes contando esas historias. Y me voy a animar, ya estamos a mitad del programa, me voy a animar a cantar un poquito y los animo a ustedes a que también dejen fluir ese espíritu durante estos días. Y no importa que canten feo, no importa que se les vaya el tono, pero hay que alabar al Señor en todas las formas y como nosotros mejor lo sabemos hacer. Y qué mejor que sentir que Dios está aquí en este momento con nosotros, consolándonos, acompañándonos, dándonos ese milagro de su presencia, de su acción salvadora, preparándonos para ese momento de la pasión, pero preparándonos también para ese momento glorioso de su resurrección. Vamos a cantar un ratito y después continuamos conversando. ¿Qué les parece si cantamos Dios está aquí? Y los que me están escuchando también los animo a cantar. Un pedacito nada más. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y le puedes oír, le puedes sentir a tu lado este mismo instante, le puedes tocar dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí y si quieres lo puedes sentir. Bueno, los animo entonces a ustedes a cantar de alegría, a cantar de gozo. Y recordemos que cuando empezamos a este programa, pues yo pedí inspiración al Espíritu Santo para que hablara por mí y que su voz fuese mi voz. Así que bueno, en este momento, a mitad de programa, me animé a cantar. No canto muy bien, pero siempre canto. Esas son anécdotas que comparten mis familiares conmigo, porque bueno, mami, ya deja de cantar, pero a mí me gusta mucho porque eso me aviva el alma, me aviva el espíritu, me aviva mi ser. Y yo recuerdo que en los momentos más tristes de mi vida y los momentos más alegres de mi vida he cantado, he tocado el tambor. Bueno, yo soy de Barquisimeto, como les dije al principio en el primer episodio, y en Barquisimeto se toca muy bien el tambor, se toca muy bien el cuatro, se toca muy bien la maraca. Y yo me acuerdo que yo tocaba ese tambor duro, y miraba al cielo y miraba las estrellas y le decía, Dios mío, ¿dónde estás? Pues bueno, después llegó. Así que la invitación durante estos días, queridos hermanos, en los que vamos a vivir ya el trigo pascual, es a vivir esa presencia de Dios, es a ser muy auténticos, a sentirlos, a animar a los demás, pero sobre todo a estar muy alegres. El Papa Francisco nos anima también en este camino, en esta peregrinación, y él nos habla de la alegría de la evangelización, de la alegría presente en todos los contextos, de la alegría que se siente cuando Dios nos renueva, cuando Dios nos restaura y cuando Dios también nos habla, así como le habló en aquel momento a María Magdalena. Recordemos esa cena, a ver quienes nos están escuchando y que puedan revivirla conmigo. Qué angustia sentía María Magdalena cuando se dirigió al sepulcro. Me lo robaron, se lo llevaron, movieron la piedra, ¿qué pasó? Hay que ver lo que vivieron esas mujeres. Bueno, y ni pensar en María, pues yo creo que la figura de la Santísima Virgen María es una figura central, porque sin María no vamos a Jesús, no se puede vivir el cristianismo sin
sin estar abrazaditos de María y sentirnos como hijos suyos. Pero pensemos ahora en María Magdalena y por qué Jesús escoge a una mujer para anunciar su resurrección. Son las cosas que no vamos a entender, y la fe se vive de esa manera. Por muchos estudios que hagamos, y miren que yo me he dedicado también a estudiar muchas cosas, y a la final pues me doy cuenta de que sí, está muy bien prepararse, formarse, pero a la final Dios nos habla a lo mejor a través de un niñito que pasó, Dios nos habla a través de una sonrisa, nos habla a través de la brisa, tantas cosas, ¿no? Y Dios nos llama a esa sencillez. Y pensemos en María Magdalena frente al sepulcro, lo que ella sintió, lo que ella vivió, después de todo lo que acompañó a Jesús. Pensemos en su vida también. Yo los invito a escudriñar un poquito en relación a esa historia, porque como les decía al principio, yo recibí ese libro de la vida de María Magdalena de parte de un sacerdote, y hay un teólogo alemán pues, que la sitúa como María de Betania, como ella como una sola mujer, como se los dije al principio, y es muy interesante cómo se recopila esa historia, porque María Magdalena sufrió mucho. María Magdalena fue una mujer que tuvo que, según nos cuenta este teólogo, pues tuvo que vivir hasta rechazos de su propia familia. En el Evangelio se nos reseña la figura de María de Betania cuando vuelve, cuando está ahí con Lázaro y con Marta, esa parte. No es mucho lo que se dice de María Magdalena en la Sagrada Escritura. Están los evangelios, los que están allí pues reservados, y yo creo que según nos cuentan pues estos historiadores, estos teólogos, fue una mujer que sufrió muchísimo, que tuvo que estar también presente en muchas realidades que la desvirtuaban de lo que ella era como mujer. Tuvo que, bueno, por eso es que la tildaban de prostituta, y no era ninguna prostituta, era una mujer que tenía que, bueno, acompañar muchos procesos o hacer muchas cosas por salvarse ella misma, y a veces nosotros somos unas personas que juzgamos de entrada, ¿no? Juzgamos a la primera vista y creemos que nosotros somos dueños de la verdad, dueños de todo. Y es allí cuando Jesús se aparece, es allí cuando Jesús nos traspasa, nos habla, así como hizo con todas esas mujeres, pero en especial con esa figura que estamos reviviendo hoy con tanta intensidad, porque ya vamos a vivir la resurrección de Cristo. Vamos a pedir a María Magdalena que también nos acompañe. Ese momento de dolor que ella sufrió, que puede ser el momento de dolor que nosotros también podemos experimentar en ciertas situaciones y en ciertos momentos. Y después, ¿qué pasa? Aparece Jesús. ¿Qué haríamos nosotros en este momento si estamos en una caravana o si estamos en las procesiones de Semana Santa? Bueno, ahora, si estamos allí, bueno, ahora, hoy, los miércoles que celebramos en Venezuela, la procesión del Nazareno, y de repente aparece Jesús en persona. ¿Qué le diríamos a Jesús nosotros? ¿Nos tomamos un selfie con él? ¿Le pediríamos qué? ¿Lo abrazaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Y verdaderamente ese personaje central del que estamos hablando hoy, pues nos sitúa a nosotros también en esa misma realidad. Por eso es que tenemos que ser muy cautos al momento de interpretar las Sagradas Escrituras. Ahí no hay nada que agregar, ahí no hay nada que interpretar más allá de lo que ahí está. Jesús se manifestó en la vida de los hombres y de las mujeres que profesaban una gran fe sin haberlo visto. Dichosos aquellos que creen sin habernos visto, sin haberme visto. Entonces María Magdalena, cuando ve a Jesús, no le cree que es el cuidador, todavía ve ese esplendor y no le cree. ¿Y qué le dice Jesús? Soy yo, anda, anúnciame, repítelo. Yo me imagino que también la tildarían de loca, y ella no le importó, porque yo les digo una cosa, cuando uno vive, yo no es que haya vivido muchas experiencias de eso, pero alguito hay, igual que ustedes, pues, ¿no? Y cuando uno vive esos encuentros vivos, chiquitos, pequeños, grandes, como Dios lo quiere hacer, uno se llena de gozo y uno quiere cantarlo al mundo, y el mundo te va a decir, esta está loca. No le prestemos atención a eso, porque esas vivencias son muy ricas, esas vivencias son para cada uno de nosotros. Jesús se manifiesta a nosotros, como lo hizo con María Magdalena. Jesús lo hace de manera personal, según nuestra realidad, según nuestra cotidianidad. Como les hablaba
en el programa pasado de aquella escena tan importante en las bodas de Caná, en donde María intervino para que se obrase el primer milagro, para que Jesús obrara el primer milagro. ¿Quién fue la intercesora? María. Y ella, la Virgen María, estaba consciente de esa realidad. Falta el vino. Esta familia no tiene vino. Apúrate. Y Jesús, pues bueno, un poco reacio, pero le hace caso a su mamá y ahí ocurre algo maravilloso. Y entonces nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos llene de ese vino y que nos llene de esa gracia. Y que así como María Magdalena podamos contemplar. Ahí, por eso hay un refrán que se refiere a las personas que lloran mucho. Estás llorando como una Magdalena. Hay que ver cuánto lloró ella. Hay que ver cuántas lágrimas también derramamos las mujeres. Y a veces ni nos ven. En esas lágrimas está Jesús presente con nosotros. Y en esas lágrimas también se vive ese momento de pasión y ese momento de gloria. Resulta contradictorio, resulta a veces, hay gente que piensa pues que es masoquismo, la cruz, no, eso es una realidad. Hay personas que me han dicho, no, a mí no me gusta eso, entonces usted no puede ser cristiano porque Jesús murió por nosotros y eso es una realidad. Entonces o sea, si a usted no le gusta la cruz, pues entonces ¿qué está haciendo? O sea, no ha entendido cuál es el misterio y animarnos a eso. Todos en algún momento vamos a sufrir como María Magdalena, pero también vamos a vivir ese momento de gloria. Y eso es lo bonito de estos días. Y qué bonito que haya tantas actividades, pero que eso, yo los invito a que eso pase más allá de una actividad. Si vamos a hacer una procesión, pues que encarnemos esa historia en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nosotros nos sintamos también parte de esos personajes del Evangelio que cuentan historias y que nosotros también nos animemos a contar nuestras historias. Hoy, hace 10 minutos, hace una hora antes de empezar a grabar este programa, estaba conversando con una mamá que estaba cargando a su bebé y contaba de una experiencia mariana que tuvo con su bebé y la verdad es que no me lo imaginé y no podemos desestimar esas cosas. Bueno, esa es su vivencia. Y la iglesia no prohíbe esas revelaciones privadas. Si bien es cierto, esas revelaciones privadas no van a alimentar la Sagrada Escritura, porque las Sagradas Escrituras pues están allí y nos alimentan más bien, pues esas revelaciones privadas enriquecen nuestra fe y nos unen a ese amor de Dios. Qué bonito que una mamá cargando a su bebé me diga, bueno, esto es un milagro de la Virgen. Bueno, bendito sea Dios, ¿no? Y hay personas que entonces que son como Judas y que ven eso con envidia, con recelo. No, esta no, porque esta no va para misa. No, hombre, yo creo que Dios nos llama a vivir con vida nueva. Y bueno, el que no vaya para misa, pues lo invitamos con humildad, le contamos la historia de lo que significa para nosotros asistir a la misa, comulgar, vivir los sacramentos. Eso es lo importante. Y por eso es que estamos aquí todos nosotros. Voy a permitirme leer un mensaje de texto que nos llegó hace un ratico. El mensaje dice así: hermoso programa, cada día le doy más gracias a Dios por esta gran emisora, regalo de Dios. Vi el anuncio de este programa en Facebook, que lo compartió Magali con él, y algo me motivó a compartirlo también y estar pendiente yo para escucharlo también, y les cuento que me ha encantado. Mercedes de la Vega, República Dominicana. Bueno, un fuerte abrazo para nuestra hermana en la fe, Mercedes, y qué bonito, porque la verdad es que me gusta mucho recibir estos mensajes. Bueno, yo les pido disculpas a toda la familia de María Evangelizadora Radio porque estoy nueva y la verdad es que por mucha locución que uno tenga, pues bueno, en los primeros programas siempre uno se pone un poquito nervioso, uno siente temor y bueno, ahí esa es parte de la debilidad humana que quise entregar a Dios, ¿no? Uno dice, ay Dios mío, y si falla el internet y si no me acuerdo de algo. Y bueno, la verdad es que yo tenía un guión y el Espíritu Santo revolotea en estas pautas y me he desvirtuado un poquito de este guión. Y además de eso, bueno, a mi esposo lo atajaron porque estamos fuera de Caracas y a mi esposo lo atajaron unos señores abajo conversando con mi niña chiquita que la estaba buscando y entonces, bueno, no pudo compartir su testimonio y bueno, tuve que cambiar completamente el guión, pero bendito sea Dios, porque así hay que vivir estas cosas, con libertad. No como algo que nos esclaviza, sino como algo más bien que nos va a llenar. Y por eso me gustan tanto esos mensajes, porque entonces uno se va alimentando y uno siente que a través de esta comunidad pues vamos avanzando. ¿A qué? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? La santidad. Y la santidad no es otra cosa que el anhelo por la vida eterna, el anhelo por el cielo. Y eso es algo que tiene un proceso largo. Bueno, yo les confieso mi edad, yo tengo 48 años y mi proceso ha sido larguísimo.
Pero bueno, aquí estamos, animándonos, y qué bonito que uno pueda también entregar a Dios y confiar en Él todas las necesidades. Miren, es algo maravilloso. Yo les digo sinceramente que la vida antes de ese encuentro con Jesús y después del encuentro con Jesús es otra. Y es una cosa que no se suscita de un día para otro, porque mientras más vas avanzando en esa comunión, hasta más vamos avanzando en esa unidad, pues nosotros también más nos vamos animando a seguir encontrándonos con Él. Aquí me está llegando otro mensaje, vamos a compartirlo. Me gustan mucho estos mensajes. Querida Isabela, hasta donde yo tengo entendido, María Magdalena no fue una prostituta. Muy bien, muy bien. Un obispo, al referirse a ella, la malmencionó como prostituta. Corrígeme si estoy en lo correcto, por favor. Araceli Modragón. Bueno, eso es lo que he estado tratando de comentar con ustedes en un principio, no con la intención de darles aquí ninguna clase, yo estoy aprendiendo aquí con ustedes también, sino porque, como les decía, yo recibí un libro de mano de un sacerdote experto en teología venezolano, y el libro, pues bueno, quedó a mi interpretación. Él me dio el libro y bueno, hay una teoría que está muy bien documentada, no quiero darles aquí una clase, como les decía, en donde sitúa a la figura de María Magdalena con la misma mujer que es María de Betania. No es mucho lo que se dice de ella. Lamentablemente se tergiversó la información porque ella estuvo mucho con Jesús, él lo acompañó muchísimo, lo acompañó, se dice que lo ayudó materialmente. Bueno, María Magdalena agarró su mejor perfume y se lo tiró allí, se lo ungió los pies de Jesús. Imagínense ustedes esa escena tan bonita. Imagínense ustedes haciendo eso en algún momento de su vida. Pues yo les cuento que yo lo tuve que hacer en un momento de una desaveniencia de salud, y fue un momento muy íntimo en donde pues me encontré con un sacerdote colombiano y estaba pasando por una necesidad de salud, y yo me acordaba de esa escena de María Magdalena o María de Betania, vamos a seguirlo descifrando, arrodillada ahí a los pies de Jesús. Y yo recuerdo que frente de una asamblea yo le toqué los pies al sacerdote y me imaginé y sentí que era Jesús allí presente. No subí la mirada, no me importó. Yo creo que ahí en la asamblea había como más de 200 personas. Unos me llamaron loco. Bueno, mi pobre esposo creo que también estaba un poco confundido con esa escena. Y el sacerdote me miró y bueno, yo lo miré. Yo quería que el sacerdote me resolviera mi problema de salud, pero ya. El sacerdote no tuvo nada que decirme. Me dijo, Dios te bendiga, vete en paz. Me colocó la estola. Cantaron mucho, cantaron Dios está aquí. Por eso yo me animé a cantarla en el curso de esta pauta. Y estas escenas las podemos vivir todos nosotros. Estas escenas de María Magdalena, Jesús nos ama profundamente. Estas escenas como la vivió María Magdalena, como la vivieron tantas mujeres en el Evangelio, y hombres también, nosotros también podemos encarnarlas y hacerlas nuestras. Y Él nos va a responder. Y gracias a Dios, en aquel momento, en su tiempo, como Él quiso y de la manera que Él quiso, pues Él me respondió ante esa petición. Pero fue un momento muy lindo y por eso me sitúo en ese personaje y por eso este sacerdote me regaló ese libro, porque la verdad que yo sin tener idea, yo solamente decía era María Magdalena o María de Betania, y sin tener idea de la Sagrada Escritura y lo que significaba Jesús en la vida de las mujeres y nada de lo que les estoy diciendo ahora, yo me arrodillé porque lo había visto en una pintura y lo hice. Entonces Jesús no mira si nosotros sabemos rezar o no, si nosotros sabemos rezar el rosario a la perfección o no, si nosotros nos damos golpes de pecho o no. Jesús mira nuestro corazón y Jesús nos traspasa. Y una vez que Jesús nos traspasa, nosotros nos animamos a traspasar a los demás. Y es así como vamos siguiendo adelante. Yo espero, les digo, entrego al Espíritu Santo esta obra evangelizadora. Toda la misión evangelizadora a través de las redes sociales es muy linda. En este momento hay personas que no tienen cómo trasladarse o que están pasando por una desaveniencia de salud, pues yo las animo a conectarse donde ustedes se quieran conectar, siempre de la mano con la Iglesia Católica y con la doctrina de la Iglesia. Pero los animo también a ese vínculo que Dios va haciendo por todas partes, ¿no? Y en este momento nosotros, a través de estos mensajes, a través de esta misión, a través de lo que vamos haciendo, pues nosotros también vamos estableciendo ese mismo vínculo que gestó Jesús cuando pasó por este mundo. Él no vino de vacaciones, Él no vino a darnos una clase, Él no vino a regañar a nadie, Él vino a salvarnos. Y ese momento tan lindo
Vamos a vivirlo ahora durante esta Semana Santa para que juntos contemos nuestra historia de la gran alegría de la resurrección. Los invito a meditar, los invito a alegrarse. Vamos a leer este último mensaje. Muy bonito programa. Bienvenida a María Evangelizadora Radio. Bueno, muchas gracias a quien me está dando la bienvenida. Todas estas cosas me ponen muy contenta. María Magdalena es un gran modelo de mujer que todas quisiéramos ser. No es mucho lo que se dice en los evangelios, pero ese privilegio que tuvo ella de ver a Jesús resucitado es un gran aliento inspirador hoy día para nosotras, sabiendo que siempre, en cada circunstancia, podemos ir a su encuentro y Él nos acogerá con amor y misericordia. Así es, bendito sea Dios. ¿Ves cómo todos vamos entendiendo y cómo todos nos vamos acompañando en este gran misterio de amor que Jesús va gestando en cada uno de nosotros? Pensemos en María Magdalena, pensemos en todas esas mujeres a quienes Jesús no señaló, a quienes Jesús no cuestionó, a quienes Jesús invitó, incorporó y ellas también se dejaron traspasar. Cuentan en ese libro que el corazoncito de María Magdalena, cada vez que pasaba Jesús, en todo lo que lo pudo acompañar, latía con mucha fuerza. Y latía con mucha fuerza porque ella sabía quién estaba pasando. Entonces los invito también a cuidar a sus sacerdotes. Miren, con mucho dolor, les vuelvo a repetir, veo como hay personas que por incredulidad, por ignorancia, hablan tantas cosas desagradables de los sacerdotes. Hay una beata venezolana, y se las nombré en el episodio pasado, mujer. Venezuela tiene 3 beatas mujeres, y esperemos que pronto tengamos una beata laica también, porque los laicos estamos llamados también en este camino de santidad. Todos estamos llamados a la santidad por la gracia del bautismo. Y esa beata se llama la Madre Carmen Rendiles, y ella, el carisma de la beata y que heredó la congregación es la adoración eucarística y la abnegación sacerdotal. Y yo entendí a través de esas religiosas, aunque yo no soy religiosa, pues yo no puedo vivir mi fe como una religiosa, yo soy laica, esposa, mamá, pero sí entendí, y con todas las cosas que he experimentado tan lindas en torno a la figura sacerdotal, entendí que nosotros tenemos que ver en el sacerdote sublimidad, la sublimidad de Cristo, sin caer en el clericalismo. Simplemente cuando, como decía la Madre Carmen de Venezuela, cuando veamos alguna falla, no recuerdo textualmente el pensamiento de ella, porque tiene muchos pensamientos muy sencillos pero muy lindos, pero ella decía que cuando viésemos una falla o alguna debilidad en los sacerdotes, ella nos invita a cubrirlos con el velo de la caridad. Y es increíble, pero yo he experimentado eso. Hay sacerdotes que en situaciones me han regañado, a lo mejor me han regañado feo en momentos que yo andaba pensando en otra cosa. Y después cuando uno entra por el arco, uno se da cuenta de que ese regaño valió la pena. Hay sacerdotes que se equivocan, hay sacerdotes que son muy duros con uno, pero nosotros no somos quien para criticarlos, simplemente hay que cubrirlos con el velo de la caridad. Eso es muy importante en este momento en el que más bien la Iglesia en su constante flagelación es motivo de escándalo. Nosotros tenemos que cubrir eso, cubrirlo, porque verdaderamente así somos testigos del amor y de la misericordia de Dios. Más bulla hace un sacerdote cuando cae que cuando hace el bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué somos así? Un árbol, ¿cómo crece? Recordemos ese pasaje del Evangelio del trigo y la cizaña. ¿Qué pasó con la cizaña? No se arrancó, siguió allí y se quedó estancada. Y el trigo creció y creció. Un árbol, cuando nosotros vemos un árbol verde, con frutos, frondoso, y bueno, aquello nos da aire, nos da sombra, ese árbol tardó años en crecer, sin bulla, calladito, fue echando sus raíces, fue creciendo, y esa es la historia nuestra también. Entonces, ese árbol cuando se cae, pues hace más bulla y se hace un escándalo. Pero mientras el árbol está creciendo, pues no nos detenemos a ver lo bonito que hay en ese árbol. Pues bueno, ese árbol que da sombra, ese árbol que da aire, ese árbol que nos contiene en muchas circunstancias. Yo veo allí pues la figura sacerdotal que está allí también administrando los sacramentos y que está allí como la figura de Cristo. Y es eso que esa relación que tuvo Cristo con María Magdalena, que tan mal interpretada ha sido, que ha sido objeto de tantas vejaciones por culpa de las miserias humanas que por ignorancia
repiten lo que no tienen que repetir por culpa de esas miserias humanas que no conocen verdaderamente el gran misterio de Dios encarnado en la figura de Jesús, pues pasan esas cosas. ¿A qué estamos llamados nosotros? A contener como el árbol. ¿A qué estamos llamados nosotros? Bueno, a bañarnos con jabón, a no hacerle caso a esas cosas y a pedir por todas esas personas. Cada vez que hay una persona que nos haga sentir mal por nosotros vivir la fe como la vivimos, cada vez que hay una persona que no nos comprenda o que nos llame como nos tenga que llamar, pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es orar por esa persona, porque esa persona no ha conocido a Dios. Y eso es lo que pasa. Y es por eso que la iglesia es nuestra Santa Madre Iglesia. La iglesia sigue de pie en favor de la conversión y en favor de las almas. Así que yo los animo a vivir esta Semana Santa alegres, a vivir esa alegría de la transformación que Cristo nos da, a pensar en esa figura tan importante de María y tan emblemática de María Magdalena, que fue testigo de la resurrección de Jesús, y los invito pronto a que contemos historias de esa resurrección en nuestros corazones, en nuestra familia, hasta la eternidad, porque hasta el cielo no paramos. Bueno, queridos hermanos, ya estamos a punto de culminar este programa. Se va el tiempo muy rápido, la verdad, creo que hablé mucho. Quisiera seguirlos escuchando a ustedes a través de esos mensajes de WhatsApp. El próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a ser acompañados por un médico. Dios permita que todo salga bien. Una doctora muy cercana que nos va a compartir un testimonio muy hermoso de una experiencia que vivió, pues, que alimenta muchísimo de ese encuentro con Jesús y de esa vivencia de la fe tan cerquita como ese aire que respiramos. Vamos a rezar rapidito, 10 segunditos, que nos queda todavía algo de tiempo para cerrar este espacio, y le pedimos una vez más al Espíritu Santo que encienda nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro intelecto, y que nos llene de ese fuego que purifica para poder ser testigos del Evangelio en todos los contextos sociales en los que tenemos que desenvolvernos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su fuerza, de su amor, de su poder para acompañar, de su poder para contener, de su poder para soportar un pedacito de esa pasión que Jesús vivió, y luego poder decir que, a ejemplo de María Magdalena, somos testigos de esa resurrección triunfal que muy pronto Jesús nos va a regalar a cada uno de nosotros. Pidamos a María Santísima que nos acoja como madre, que nos llene de su amor, de su esperanza, de su serenidad y sobre todo de su paz, y que no permita nunca que nos apartemos de Dios nuestro Señor. Deseo para ustedes una santa y feliz Semana Santa. Deseo para ustedes muchas bendiciones, salud. Deseo para ustedes también mucha santidad, y que puedan contar muchas historias de ese encuentro vivo con Jesús sacramentado. Les envío desde Caracas, Venezuela, un fuerte abrazo de esperanza, y los invito a continuar en sintonía de nuestra programación. Habló para ustedes hoy Isabela Orellana de Pietri en el programa Cuéntame tu historia, transmitido todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Hasta el próximo miércoles a la misma hora, y en un fuerte abrazo de esperanza. Seguimos contando historias. Dios los bendiga. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica, y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.